Hola, vamos a hacer hoy un vídeo sobre la prótesis Triathlon primaria, ¿vale? Que le he metido mano a la TS y me he olvidado de la primaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con cualquier prótesis que vamos a operar? Pues con cualquier prótesis que vamos a operar, lo que vamos a hacer es una perforación en el canal medular del fémur. Vamos a montar una guía para hacer un corte distal en el fémur. Que eso es lo primero que tenemos que hacer en cualquier prótesis de rodilla. Un corte distal en el fémur. Y vamos a utilizar como referencia anatómica el canal medular, el eje anatómico del fémur. Por eso vamos a utilizar una barra intramedular y vamos a usar una guía que en este caso sería con estos tres elementos, ¿vale? Estos tres elementos que son los tres elementos que nos permiten poner esta guía de corte en el sitio correcto para hacer el corte distal del fémur. Originariamente son 4 elementos, lo que pasa es que nosotros hemos pedido a la casa que estos 2 elementos nos los fusionen en uno. Originariamente esto viene como 2 elementos independientes, pero nosotros lo hemos fusionado y así lo utilizamos. Esto iría de la siguiente manera. Cogemos esta pieza, right o left, el que corresponda. Esto tiene 3 posiciones, 7, 6, 5. Y aquí vamos a configurar los grados de valgo. Normalmente nosotros solemos utilizar 5 grados de valgo por defecto. Esto lo introducimos aquí, ¿vale? Y aquí configuramos, aquí vemos un 10 o bien un 8. Configuramos los milímetros de corte que queremos darle al corte distal, ¿vale? 10, 8, lo que el traumatólogo decide, vale. Y aquí vamos a enganchar la pieza de corte. Vamos a utilizar el canal intramedular como referencia. El canal intramedular se corresponde con el eje anatómico. Lo que en realidad necesitamos es hacer un corte perpendicular al eje mecánico, que es este, que como no contamos con él, pues lo que hacemos es utilizamos este de referencia y le ponemos unos milímetros de valgo, que sabemos que es la diferencia entre un eje y el otro, ¿vale? Como siempre es punzoncito entre los cóndilos y meter la broca iniciadora, que es esta. La broca iniciadora y todos los demás instrumentos anclan en este adaptador, ¿vale? Y todo ancla aquí. Esto va a nuestro motor. La broca iniciadora la metemos y vamos a colocar esto por dentro del canal medular, ¿vale? De manera que esto se nos queda ubicado aquí. Lo sacan después de haberlo fijado, ¿vale? Esto se les queda aquí, esto se les queda aquí, ¿vale? Y lo fijan con 2 pines. Vemos que pone 2, 0, menos 2. Normalmente se pone en el 0 por si después queremos corregir cortando 2 milímetros más o 2 milímetros menos. Entonces ponemos 2 pines. Para poner los pines necesitamos un pin y el adaptador de pines que va a la cojilla que ya hemos dicho antes, ¿vale? Entonces esto nos permitiría fijar otro aquí, y entonces al poner 2 pines paralelos esto puede desplazarse para arriba y para abajo, de manera que podemos cortar más o cortar menos cambiándolo de agujero. ¿Que estamos conformes? Que el traumatólogo ha metido la galga o predictor de corte, que es esta regla que la pasan por el corte para ver cuánto cortarían. Pues pasan el predictor de corte, les convence, pues entonces ya ponen el pin definitivo, que sería lo que aquí llamamos la X, porque es un pin oblicuo. Estos son paralelos el uno al otro y este es un pin oblicuo que evita que se me separe, ¿vale? Entonces una vez que está fijo con los 2 pines paralelos y el oblicuo, cortamos. Para cortar el traumatólogo deja esto suelto y pasa la hoja de sierra por aquí, con lo cual nos ha hecho un corte distal. Esto lo ha dejado plano y perpendicular al eje mecánico, ¿vale? Como ya he dicho antes, utilizando como referencia el eje anatómico, ¿vale? Bien,
Hemos hecho el corte distal, esto está plano. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar la distancia anteroposterior del fémur. En esta y en todas las prótesis, porque la distancia relevante es la anteroposterior. La anchura hay que tenerla en cuenta, pero no es determinante, ¿vale? Lo que nos importa es esto. Y entonces en todas las prótesis tendremos un instrumento, en este caso este. Normalmente esta pieza tiene dos funciones. Una es la determinación del tamaño y otra es la perforación de los agujeros para la rotación externa. Resulta que la siguiente guía de corte que vamos a utilizar la tenemos que colocar con 3 grados de rotación externa. La siguiente guía de corte es esta, ¿vale? Y si tenemos que colocarlo con 3 grados de rotación externa. Ahora explico por qué. Luego, para poder colocarla, como tiene 2 pinchos, hay que hacer 2 perforaciones, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, aquí ponemos esta pieza, la fijamos. Normalmente, no haría falta fijarla, pero normalmente nosotros la fijamos con un par de pines, ¿vale? Con lo cual ya estamos haciendo las 2 perforaciones y hacemos la medición. Pero las perforaciones no se hacen de cualquier manera. Las perforaciones, si os dais cuenta, aquí vemos que aquí dice left o right. Y pulsando este botón para abajo, liberamos esto para hacer esto o esto. Para llevarlo a la posición de 3 grados del lado izquierdo o bien 3 grados del lado derecho. Estamos en la rodilla izquierda, luego lo correcto sería 3 grados del lado izquierdo. ¿Por qué 3 grados de rotación externa? Pues muy sencillo. Porque cuando nosotros pongamos esto, lo que hacemos es que en lugar de hacer 2 perforaciones paralelas al suelo, vamos a hacer 2 perforaciones con unos graditos, 3 graditos de inclinación hacia afuera, de manera que cuando coloquemos esta pieza vamos a exagerarlo, ¿vale? En vez de estar paralelo al suelo, estaría así. Y cuando cortemos, en vez de cortar aquí esto posterior, esto anterior y los biseles, cortaríamos esto posterior, esto anterior y los biseles. Lo estoy exagerando muchísimo para que se vea. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a lo siguiente. A que cuando pongamos el cóndilo aquí, en vez de estar así, estará así. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando somos normales, no tenemos los pies para adelante, sino que tenemos los pies un poquito abiertitos para afuera, con unos graditos de rotación. Para reproducir esos grados de rotación tenemos que hacer que el cóndilo tenga incorporado esos grados de rotación para que la tibia se incorpore a un cóndilo que está un poquito girado hacia afuera. Y por eso la rotación externa, que siempre, en todas las prótesis tenemos que configurar. Hemos hecho las perforaciones con esto. Entonces, el medidor lo configuramos para el lado que corresponde. En este lado izquierdo le ponemos por defecto 3 grados de rotación externa. Lo presenta aquí el traumatólogo, ¿vale? Le pone 2 pines, esto está apoyado aquí ya en los cóndilos posteriores, le pone 2 pines aquí y aquí, con lo cual ya ha hecho los agujeros en rotación externa y además me está sujetando la guía. Presenta esto aquí encima y ya me está diciendo la distancia desde adelante a atrás, la distancia antero-posterior del fémur, que es la que nos da el tamaño que vamos a utilizar y a partir de entonces trabajamos con ese tamaño. Hemos dicho, por ejemplo, que vamos a utilizar un 3. Pongamos por caso, porque podríamos utilizar cualquier otro tamaño, en base al tamaño del hueso. Vamos a utilizar un 3, pues entonces cogeríamos pieza de introducción de la guía de los 4 cortes, que es esta, y esto se monta de la siguiente manera. Esta es la pieza de introducción, tiene un pulsador que me recoge esta barrita y entonces esto entra con esto pulsado, entra aquí por el lateral, ahí está, a ver, ahí está, por el lateral, y con esto pulsado lo deslizo hasta el centro. Una vez que esto esté colocado, estará colocado con 3 grados de rotación externa y nos hará un corte. Esto lo quitaremos, porque lógicamente lo fijaremos con 2 pines, y esto nos hará un corte anterior, un corte posterior, un bisel posterior y un bisel posterior y un bisel anterior, ¿vale? De manera que estamos reproduciendo
todo esto. Este es el cóndilo de prueba. Estamos reproduciendo todo esto. Primero le hicimos un corte distal y ahora le hemos hecho un corte posterior, un corte anterior, un bisel anterior y un bisel posterior. Hemos reproducido todo esto. Si la prótesis fuera CR, o sea que no lleva cajón, porque no, la CR no aporta la estabilidad que aporta el cajón, porque no la necesita, porque el paciente tiene conservado su ligamento cruzado posterior. Entonces, si la prótesis fuera CR, ya no casi que lo tendríamos terminado, porque lo único que haría falta sería pasarle una broca por aquí, que tenemos ahí, que normalmente no usamos, que sería una broca con tope, que me haría los agujeros de los tetones, porque el implante definitivo tiene unos pequeños tetones aquí, ¿vale? Uno aquí, otro aquí. Y entonces, para la CR, que sí lleva tetones, tendríamos que hacer las dos perforaciones y esto no, el rebaje de esto no, y ya habríamos terminado el fémur. Vamos a imaginarnos que sí, que es una prótesis PS. Al cóndilo habría que hacerle un rebaje para que esto se alojara en el hueso. Y entonces habría que utilizar la guía, lógicamente, del tamaño que tenemos entre manos. Imagínate que hemos cortado 3, pues 3, ¿vale? La encajaríamos, ya tiene toda esta forma hecha, la encajaríamos, la fijaríamos con dos pines aquí, con dos pines aquí y un pin aquí, y haríamos este rebaje de hueso, que se hace con este incoplo, que nos corta el taco de hueso por detrás, y sierra que nos corta aquí, y sierra que nos corta aquí. Y entonces sacamos el taquito de hueso y hemos dejado el cóndilo con el rebaje hecho para poder alojar esto. Eso sería para un PS, ¿vale? Bien, ya tenemos el cóndilo perfectamente preparado para que se aloje esta pieza. Esto es de prueba, evidentemente. Ya sería cuestión de poner la prueba, si queremos. Si queremos ponerlo en otro momento, lo hacemos en otro momento. Si queremos poner la prueba, esto aquí, esto lo cogemos en los dos rebajes que tiene aquí, ¿ves? Aquí, y en el otro lado igual, giraríamos y apretaríamos. Confirmamos que no hay error. En este caso, esto lo que tenemos es un 3 izquierdo, ¿vale? Daros cuenta de que esto no es simétrico. Siempre que ponemos un cóndilo, el piquito este va hacia externo. O sea, independientemente de que tú hayas verificado el número, si te has despistado y se te ha olvidado, tú cuando ves que lo están colocando, si estamos en un lado izquierdo, tú tienes que ver que el piquito va hacia afuera, ¿vale? Esa sería la comprobación última para evitar el error de me equivoco de lado. Si vamos a dejar el fémur de prueba, le ponemos un pin con cabeza que llamamos chincheta. Esto lo ponemos aquí para que se quede sujetito en el hueso, ¿vale? El pin con cabeza se introduce con este mango. Se agarra así y se sujeta así para que lo coja el traumatólogo. Ojo, si lo suelto, se cae, ¿vale? Luego tengo que mantenerlo así para que el traumatólogo lo agarre y lo clave. Entonces, esto por un lado. El fémur de prueba estaría ya. Nos vamos a la tibia. Pues la tibia tenemos dos opciones. Una es la opción intramedular y otra es la opción extramedular. Vamos a enseñar primero la intramedular y después la extramedular. Esta pieza nos determina la caída de la guía de corte. La guía de corte se puede poner de manera que hagamos un corte perpendicular al suelo o con unos grados de caída hacia posterior. Y por eso tenemos una pieza con 0 grados de caída posterior o con 3 grados de caída posterior. Normalmente pues usamos el 0 en PS y el 3 grados de caída posterior en CR. ¿Vale? Pues entonces vamos a hacer una intramedular. Pues haríamos punzón aquí, broca iniciadora como hemos hecho en el fémur, broca iniciadora, y en la misma barra que hemos utilizado en el fémur, solo que ahora iría en este instrumento. Y aquí en esta barra colocamos la pieza de 0 que hemos dicho, la pieza de 0, para colocar aquí la guía de corte del lado izquierdo, porque estamos trabajando el lado izquierdo, vemos la L ahí,
la guía de corte del lado izquierdo, que se agarraría con esta pestaña, se agarraría aquí, ¿vale? Y cuando quisieran hacer el corte, le pondrían, o sea, esto es lo que yo le doy al traumatólogo. El traumatólogo lo coloca, le pone un pin aquí para que esto no se rote, le pone los pines paralelos primero, que utilizamos por defecto en tibia, pines largos para la tibia, pines largos, porque esto se queda un poquito separado del hueso y nos interesa que el pin sea largo para que después lo aproximemos al hueso. Entonces, ponemos los pines, ponemos esto lo aproximamos al hueso, ponemos la X y entonces el traumatólogo suelta esto que ya está fijo al hueso. Ya tiene esto fijo el hueso, quedaría aproximadamente así, como hemos dicho, con unos graditos de caída posterior. Y el traumatólogo le acopla la pieza de corte, las ranuras de corte, que es un elemento ensamblable distinto. La ranura de corte del lado izquierdo la ensambla aquí, ahí está. Y entonces ya puede proceder al corte. Con lo cual dejaría esto plano. Ya tenemos esto totalmente moldeado y esto plano. El gap es esto. Y lo que nos permite es hacer una estimación de la altura del inserto, pero de hueso a hueso, sin implante. Quiere decir, ya hemos hecho el corte distal de fémur, ya hemos hecho el corte superior de la tibia, ya con estas dos superficies planas podemos meterle el gap aquí y ver si a 8 o a 11 o a 13 cuál es el que se ajusta bien, ¿vale? Y si ya hemos hecho los 4 cortes, ¿vale? También podríamos, digo si ya hemos hecho porque si el corte de aquí abajo no está hecho, no podemos valorar el gap en flexión, solo podríamos valorar el gap en extensión. Entonces, si ya hemos hecho los 4 cortes, el corte de aquí abajo también está hecho y entonces también podemos valorar el gap en flexión y lo haríamos con la misma pieza, gap en flexión, evidentemente con los cortes hechos. La tibia tenemos dos formas de prepararla. La más habitual es con la guía extramedular. Si vamos a utilizar la opción extramedular, pues sería casi lo mismo, pero utilizando referencias anatómicas externas. Utilizaríamos esta pieza y esta pieza. Esto lo que se hace es pulsando aquí, esto se desliza para adelante y para atrás, ¿vale? Y pulsando aquí se me libera la posibilidad de deslizar esto. Esto tiene aquí una pieza, esto va aquí y en esta posición pulsado desliza. Así o así, pues aquí dice proximal, pues proximal para arriba. Esto lo ponemos en el centro, soltamos y esto estaría así, abrazado al tobillo. Pues aquí encima vamos a poner esta pieza que previamente le hemos puesto esta pieza. Esta pieza la tenemos disponible en 0 grados y en 3 grados. Porque en las PS utilizamos 0 grados de caída posterior y en las CR utilizamos 3 grados de caída posterior. ¿A qué se refiere eso de la caída posterior? Pues que cuando esto lo pongamos aquí, lo vamos a poner en la de 3 grados. Por cierto, cuando la ponemos, ojo con ponerla que se vean las letras. Si lo ponemos con las letras para abajo, está haciendo el pino. Y está mal. Y esto es bien. Las letras están para verlas, no para ocultarlas, ¿vale? Entonces, una vez que hemos puesto esta pieza, esto se ensamblaría aquí. El médico abraza esto al tobillo, busca posicionar esto aquí, lo clavaría, pla, 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 y aquí le pondría la guía le pondríamos, que se lo habríamos ya puesto, la guía de corte tibial. La guía de corte tibial es esta. Tenemos una para el lado izquierdo, que se ve ahí la L, y otra para el lado derecho, que se vería una R, ¿vale? Y la guía se monta, voy a soltarlo de aquí para que veamos cómo se monta. La guía se monta así, pulsando esto y haciéndola encajar con ¿vemos esta formita? Pues ahí es donde entraría. Ahí es donde entraría, ¿vale? Para determinar la altura a la que vamos a colocar la guía de corte, para determinar la altura a la que vamos a colocar la guía de corte, utilizamos o bien la galga, el predictor de corte, viendo a qué altura queda, o
utilizando el stylus, que es esto. El stylus lo que nos permite es coger y decirle, vamos a apoyar esto en el sitio más bajo y nos va a llevar la guía de corte 2 milímetros por debajo del sitio de apoyo. Y entonces, cuando esto lo tenemos aquí y lo coloca en el sitio más bajo, imagínate que esto está más hundido, pues entonces lo coloca en el sitio más hundido, lo fija y cuando pase la sierra cortará 2 milímetros por debajo de este punto más bajo de apoyo. Una vez que hemos fijado la guía de corte con pines, que utilizaríamos pines de los largos, ensamblaríamos, desmontaríamos esto de aquí, porque esto ya ha cumplido su misión, y le ensamblaríamos la ranura de corte, que se ensambla aquí, ¿vale? Para poder hacer el corte por aquí. Estaría fijo al hueso con dos pines paralelos y después un oblicuo, ¿vale? Haríamos el corte y una vez que hemos hecho el corte, cogeríamos la bandeja que se ajuste al tamaño de hueso que nos queda, ¿vale? Que puede ser un tamaño superior, un tamaño inferior o el mismo tamaño que el fémur. Y esto lo montaríamos pulsando aquí, ponemos esto aquí, empujamos y enganchamos estas pestañitas aquí, ¿vale? Esto con esto aquí a esto y soltamos aquí, ¿vale? Y así se lo doy al traumatólogo. El traumatólogo lo presenta encima, me puede pedir la varilla de alineación, con lo cual al meter la varilla de alineación por aquí, lo que verifica es que esto no está ni volcado ni rotado, ¿vale? Hace una confirmación visual de que está correctamente alineado y entonces pone las chinchetas en estos agujeros. De la misma manera que ya pusimos las chinchetas en el fémur. Esto aquí, ¡plá! ¿Vale? Ponemos las chinchetas y preparamos, digamos, el hueso para alojar el implante definitivo. Y eso consiste en meterle la quilla. Tenemos la chimenea para los tamaños pequeños, del tamaño del 1 al 3, y la chimenea para los tamaños superiores al 4. Y las dos quillas, la quilla pequeña para los tamaños del 1 al 3 y la quilla grande para los tamaños superiores al 4. ¿A dónde nos lleva esto? Pues porque imagínate que estamos en el tamaño 3 de fémur, de tibia, perdón. Pues entonces, con la bandeja puesta, con la bandeja fija con pines, con chinchetas, vamos a poner la chimenea, y le metemos la quilla por aquí. Pla, 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 de manera que le hace este hueco en el hueso, que se corresponde con la parte inferior del implante de tibia, ¿vale? Entonces ya tendríamos el fémur, en la parte de fémur labrada completamente, la parte de tibia labrada completamente. Ya es cuestión de poner las pruebas, que sería la bandeja que hemos fijado aquí puesta con su chincheta, el cóndilo que hemos puesto aquí para que articule, un momentito, y en medio tendríamos que poner un inserto. Los insertos, aquí estaría la bandeja, aquí estaría el fémur y en medio tendríamos que poner un inserto. Los insertos, como ya os he dicho, al ser PS tendría que ser del tamaño del modelo PS, que son los que tienen este tetoncito. Por eso hicimos este rebaje, porque el cóndilo PS tiene este hueco para que esto se acople, para darle la estabilidad posterior que pierde por haber perdido el ligamento cruzado posterior. Entonces este es el implante PS. Así que cóndilo por un lado, inserto PS por otro lado y la bandeja puesta aquí y hacemos el juego articular. A ver si articula bien. Que esto no lo hemos puesto muy bajito, pues nos quedará una laxitud que no nos interesa en la articulación. Que lo hemos puesto extremadamente alto, vamos a coger uno exageradamente alto. Vemos la diferencia entre el finito y el alto. Que lo hemos puesto exageradamente alto,
pues cuando queramos reducir, como que no podemos, ¿vale? Luego tenemos que buscar la altura de inserto que nos permite una distancia articular adecuada. Esto se confirma, esta altura del inserto se confirma con las pruebas, pero previamente se puede haber hecho una estimación con el gap. Y ya la preparación del hueso estaría hecha en fémur y en tibia. Y el resto sería montar los implantes y ponerle cemento.